Hola, bienvenidos. Continuamos con nuestro proyecto Control de Préstamos. Vamos a continuar con el capítulo en esta opción de pagos. Como pueden observar, ha cambiado muchísimo. Este punto para aceptar pago parcial de cuotas ha hecho que se hagan muchísimos cambios. Todos estos puntos. Vamos a ver esos cambios. Como podemos observar, esta consulta de este préstamo, podemos ver aquí en texto rojo estas dos cuotas. Eso indica que están vencidas a esta fecha, 28 de agosto. Existen dos cuotas vencidas y en la parte inferior vemos este list view de pagos realizados. Existen dos pagos en fechas diferentes a la cuota número uno. Es decir, que esta cuota más vencida, la número uno, le he aplicado dos pagos parciales, uno de 1.500 y otro de 700, a manera de que a esta fecha tiene un saldo pendiente de capital de 524, intereses moratorios de 14 e impuesto de 2, haciendo un total de 540. Si observamos, aquí ha cambiado, he agregado una columna de impuesto moratorio. He separado el impuesto de moratorios con el impuesto de intereses ordinarios. Esto para que me permitiera hacer estas operaciones. Aquí podemos observar que va sumando los datos de la cuota, el capital, los intereses ordinarios, el impuesto sobre esos intereses, intereses moratorios, en su caso aquí se aplica porque está vencido, el impuesto por los intereses moratorios y un total. Y aquí en esta columna de pagos se acumulan todos los pagos parciales que tiene a esa cuota y si nos recorremos a la derecha observamos una columna de saldo. Esta es la diferencia del total de la cuota menos los pagos. Nos da un saldo restante de 540 de esa cuota. Es lo mismo que tenemos aquí en la parte superior y cómo está integrado ese importe. En la cuota 2 está completa y se ve aquí los intereses moratorios y el impuesto de esos intereses moratorios. He puesto totales en la parte inferior y también totales en la parte inferior del list view de pagos realizados. Aquí tenemos un saldo actual. Estos cálculos de intereses moratorios lo hace de forma interactiva, a manera de que si aquí le registramos una fecha, por ejemplo el día 20 de agosto, nos recalcula todo y aquí nos actualiza el saldo actual. Aquí también nos recalcula estos intereses y al día 20 de agosto son 530. Y si observamos de nuevo el saldo en el registro en esta cuota número uno, también coinciden esos 530. Estos intereses moratorios que vemos aquí y el impuesto por los moratorios, estos 96 se componen de los intereses moratorios que tenemos aquí. Vamos a hacer esta suma: 67 de, de intereses moratorios en el primer pago, más 24 en el segundo pago. Vamos a hacer esa suma. Nos dan un total de 91 más 5 de intereses moratorios a esta fecha. Nos da un total de 96 de intereses moratorios, que son los intereses moratorios que observamos aquí en esta columna. De la misma forma, los intereses normales, perdón, el impuesto de los moratorios
Estos 16 se componen de la suma de 11 más 4 más 1 de moratorios. Así es como queda este formulario con los cambios que le he efectuado. Vamos a observar esos cambios, el código que tengo implementado, empezando por el pago de la cuota de forma parcial. Vamos a observar esos cambios en la tabla de pagos, TBL pagos. He hecho ese cambio, he agregado una columna. Esa columna pago impuesto moratorios es la que he agregado. Eso me ha obligado a modificar cuando guardamos el registro. Estamos agregando ese registro adicional, esa tabla, ese dato en el proceso de el registro de pagos. Ese es uno de los cambios que vamos a observar. Aquí podemos ver esta línea. Es importante que actualicen en sus códigos si están siguiendo tal cual lo estoy desarrollando. Ese es uno de los cambios para que se almacene ese impuesto moratorio en caso de que lo cause. He hecho una modificación a la consulta de cuotas. Cuando damos un clic en este combo box, este punto modificación consulta de cuotas, he organizado el texto, el código que tengo en este combo box. Lo he integrado de la siguiente manera, he hecho algunas validaciones, algunas que ya tenía y he agregado algunas. Aquí están los pagos y el punto que vamos a ver es la consulta de cuotas. Aquí obtenemos los datos del préstamo y aquí obtenemos el plan de pagos. Aquí está mal este comentario. Aquí más bien llena el list view de cuotas. Vamos a ver esta consulta. En algún momento, en algún capítulo, les comenté que en este procedimiento estoy efectuando estas consultas, pero aquí hice un gran cambio de van a poder observar aquí que ha crecido mucho este código. Hasta el capítulo anterior teníamos esta consulta. La he dejado comentada para que vean cómo estaba y la he modificado con esta que tengo aquí. Voy a copiarla y la vamos a revisar aquí. Voy a hacer un poco más grande para que se aprecie mejor y lo voy a dejar disponible en la pantalla de esta forma para que vayamos viendo esos cambios. Voy a dejarlo así, de esta forma, para ir comentando los cambios que he realizado en esta consulta. Esta la comentamos en sus inicios cuando se creó. El único cambio que he hecho, o más bien los cambios que vamos a observar, esta consulta inicia donde empieza este paréntesis y se cierra aquí, como lo podemos observar. El cambio que vemos, he agregado
la sumatoria del capital. Aquí estamos consultando en la tabla TBL pagos. Hasta el capítulo anterior consultábamos únicamente el total pagado, pero con los cambios que he realizado es importante que también obtengamos el total pagado del capital. Esto lo va a sumar por cada cuota. Los intereses ordinarios, los intereses moratorios, el pago de impuesto moratorio y el total pagado. Ese es el dato que tenía. Eso es lo que he agregado y aquí estoy haciendo una agrupación de estos campos para que me haga esa sumatoria. De lo contrario, no lo hacía correctamente. Y estos campos que he agregado, estas sumatorias, lo he agregado en la parte superior. Sí, podemos observar, aquí tenemos el capital, el interés, el impuesto y el pago de impuesto moratorio, el interés moratorio, el total pagado, el pago total y el interés ordinario. Aquí es donde obtenemos esos datos. Voy a modificar este para que aquí escribamos el número de préstamo, que es sobre el que estamos realizando estas pruebas. Voy a tomarlo de aquí, lo voy a copiar y voy a sustituirlo aquí. Voy a dar ejecutar y si observamos, aquí tenemos esos totales que he agregado recientemente, pero si observamos la tabla, aquí tenemos dos registros que apuntan a la cuota número uno. Aquí están estas dos cantidades, aquí también, y aquí es donde obtenemos esa suma, 15 y 91, en el caso de intereses moratorios y el impuesto de moratorio. Ese es el cambio que he realizado y aquí está la línea de código. Derivado de esto, he agregado esta variable que también me va a servir porque de otra forma no llegaba a los datos deseados. He tratado de poner estos comentarios para que vean en cada línea a dónde o a qué concepto va. Estas primeras líneas donde llenamos estos datos desde la cuota hasta el impuesto sobre intereses ordinarios. A partir de aquí vamos a hacer un cálculo de moratorios siempre y cuando el préstamo esté vencido. Aquí estoy poniendo estas condiciones porque nos vamos a encontrar que en algunos casos la cuota ya esté pagada en su totalidad. Entonces es importante poner esta condición de que si la cuota está pagada, únicamente va a llenar el resto de las columnas de nuestro list view con estos datos. Aquí podemos observar que tiene 0. Aquí tenemos una variable de subtotal. Esta variable, en este caso, la vamos a obtener cuando tengamos un pago parcial. Aquí estamos, además de que estamos identificando si está pagada, aquí es importante hacer esta validación de que en el registro o en la columna 8 puede estar nulo. Esto va a ocurrir cuando no tenga pagos. En caso de que esté pagado, va a traer datos. Recordemos que este número de columnas se integra de esta forma. Empezamos con la columna 0, la columna 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7 y 8. El 8 corresponde al total pagado, que es lo que estamos validando. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, aquí donde estamos viendo el que estamos viendo, el caso de la cuota uno y de la cuota 2, que son las que tiene capital de la columna capital pagado. De ellas, únicamente la cuota uno es la que tiene pago de capital, pero no están pagadas en su totalidad. La siguiente condición, aquí vamos a validar la fecha que tiene la cuota contra la fecha de pago de nuestro formulario, esta fecha que tenemos aquí. En la columna uno, aquí nos vamos a traer la fecha de pago. Si observamos en nuestra consulta, aquí tenemos la fecha en que debe de pagar esa cuota. Por lo tanto, aquí vamos a hacer una diferencia entre la fecha de, perdón, vamos a hacer una validación, vamos a ver esta condición, de que si la fecha del vencimiento de la amortización es menor a la fecha que tenemos capturado en el campo fecha de pago, vamos a entrar en esta condición y esta variable le vamos a ir sumando 1. Inicialmente esa variable vale 0. Entonces, a partir de aquí le vamos a ir sumando 1 cada vez que pase por esta condición. Y aquí está la condición. Si el contador vale 1, o sea, cuando pase la primera vez, en esta variable vamos a obtener los días transcurridos entre la fecha del último pago y la fecha actual en la que estamos registrando el pago. Esta variable, este campo txt fecha último pago es uno de los campos que he agregado. Este lo vamos a observar aquí en el formulario como un campo nuevo. Aquí vamos a obtener los días transcurridos. Y en caso de que ya no se trate del contador con valor 1, vamos a hacer la validación, pero de lo que tenga la consulta, es decir, el dato que tenga en el vencimiento de esa cuota, porque este va a entrar cuando el contador sea diferente a 1 o sea mayor, es decir, que sea 2, 3, etcétera. Este caso va a ser cuando se trate de la segunda cuota en este ejemplo que estamos viendo. Aquí vamos a hacer una validación con la columna 9. En la columna 9 de nuestra consulta, aquí vamos a traer debe ser el pago del capital. Sí, porque el total pagado es la 8, entonces la 9 es el pago del capital. Si no hay pago de capital, es decir, que va a ser nulo. Entonces vamos a obtener esta variable de capital vencido, el valor que tenga la columna 2, que es decir, el importe total del capital de la cuota. En caso de que tenga dato, aquí vamos a hacer una diferencia entre la columna 2 menos la columna 9, que es el pago del capital. Aquí, en este caso, sí aplicaría para la cuota 1, que es cuando tiene saldo, perdón, tiene pagos parciales. Aquí vamos a obtener la diferencia entre el importe de la cuota menos el pago parcial que tenga a esa cuota. Y aquí vamos a hacer nuestro cálculo. Aquí vamos a obtener la tasa moratoria de nuestro campo eh,
para los intereses moratorios. Y aquí vamos a obtener el resultado, la multiplicación de perdón, es esta. El interés moratorio lo vamos a obtener del capital vencido por los días transcurridos por la tasa moratoria entre 360, que es la tasa anualizada, y entre 100, que porque eso se trata de un porcentaje. Y vamos a obtener el impuesto de estos moratorios en caso de que aplique. Entonces aquí vamos a multiplicar el interés moratorio por la tasa del impuesto entre 100. De esa forma vamos a obtener los dos datos, el interés moratorio y el impuesto por los moratorios. Aquí además vamos a hacer esta validación, que si la columna 6 es nula, que no tenga datos, es decir, si esa columna es nula, entonces aquí únicamente vamos a poner el interés moratorio que hayamos calculado. En caso de que no, y el moratorio pagado aquí va a ser igual a cero. En caso de que no, vamos aquí a sumar el interés moratorio generado más el interés moratorio que vamos a obtener en la columna 6. Y el moratorio pagado va a ser igual a precisamente a esa eh, columna, a la columna 6. Aquí vamos a hacer otra validación, que es el caso de la columna 7. En la columna 7 vamos a obtener el impuesto de los moratorios. En caso de que esté nula esta columna, únicamente nos vamos a traer el impuesto de los moratorios calculados aquí. Y en caso de que sí tenga datos, vamos a sumar el impuesto moratorio más lo que tengamos en la columna número 7. Y aquí también nos vamos a llevar esta variable, el dato que tenga la columna 7. Aquí tenemos esta variable subtotal. Esta variable vamos a sumarle lo de la columna 2, la columna 3, la columna 4, los moratorios que lo llevamos en una variable que es el moratorio pagado, más el impuesto de los moratorios. El moratorio pagado y el impuesto de los moratorios pagados. Parece un trabalengua, espero no confundirlos. Revisen este código para que comprendan un poco más. De todas maneras, si hay dudas en los comentarios, por favor me lo hacen saber. El siguiente, que es donde vamos a poner este subtotal en nuestro list view, es esta suma o esta variable con la suma de todas estas columnas. Aquí hacemos nuevamente esa validación de la columna 8, que es el capital pagado. En caso de que sea nula, ahí va a ser cero, y en la siguiente columna de nuestro list view vamos a poner ese subtotal que lo obtuvimos aquí. En caso de que no sea nula, vamos a sumar, o más bien vamos a obtener precisamente ese dato del capital pagado que tenemos en la columna 8. Y en la siguiente columna vamos a sumar el subtotal más el total, vamos a restarle más bien el capital pagado que traemos en la columna 8 de la consulta. Y en la última columna vamos a poner el estatus como vencido. En caso de que no esté pagado, como lo vemos aquí, y tampoco esté vencido, vamos a entrar en esta última condición. Aquí irán todas las cuotas que están vigentes. Como pudimos observar en el formulario, únicamente dos cuotas están vencidas y el resto están vigentes. Entonces todas estas van a entrar en estas condiciones y en estatus van a aparecer como vigentes. El cálculo de moratorios, ahí precisamente lo hacemos en la consulta.
He realizado estos dos procedimientos. Uno ya estaba y he agregado este último. Vamos a irnos nuevamente al procedimiento de guardar. Cuando guardamos el pago, ya teníamos este procedimiento. Le he agregado una condición para que lo haga correctamente. Este procedimiento actualiza el estatus de la cuota. Si la cuota ya fue pagada en su totalidad, le va a cambiar su estatus a pagado a ese préstamo. Y la siguiente que he agregado, esta va a validar si el crédito ha sido pagado en su totalidad, es decir, cuando el préstamo ya se haya cubierto todas sus cuotas, va a actualizar en la tabla TBL préstamo y el otro estaba actualizando en la tabla TBL préstamo detalle porque aquí actualiza por cuota y aquí actualiza la tabla TBL préstamo. Si observamos, aquí tenemos esas dos tablas. La tabla, la tabla préstamos detalle, donde tenemos cada una de las cuotas. Y aquí vamos a tener esta columna de estatus, que es donde vamos a actualizar su estatus de activo a pagado. Y en la otra tabla TBL préstamo es un solo registro donde vamos a tener el préstamo. Aquí también observamos ese estatus. Son esas dos eh, que vemos aquí para actualizar correctamente cuando un préstamo haya pagado su cuota y cuando se haya pagado en su totalidad. Vamos a comentar el list view pago de nuestro formulario. Este list view pagos, vamos a observarlo en ejecución. Vamos a consultar nuevamente este préstamo. Aquí también vamos a observar la columna de impuesto moratorio y el número de recibo. Este número de recibo lo vamos a traer de la tabla pagos. Entonces, si observamos en la tabla pagos, aquí observamos ese dato. Esto nos va a servir también para reimprimir nuestro recibo. Si damos doble clic en un registro, observamos que en esta parte se pone el número de recibo y en el botón imprimir, al dar clic aquí, nos reimprime ese recibo de ese pago, el que seleccionamos del 5 de agosto. He agregado en la última el saldo de la cuota, el saldo perdón, el saldo del préstamo que le queda después de realizar este pago. Esta es una observación que hicieron en el capítulo anterior, ya lo he agregado para que tengamos ese dato disponible y nuestro cliente pueda observar el saldo que le queda después de haber realizado ese pago. Voy a cerrar y vamos a ver cómo está el código implementado aquí. Al dar doble clic en el evento doble clic, observamos que este label obtiene el dato que está en la columna 8 de nuestro list view pago que corresponde al número de recibo. Es el que se pone en este label. Y el código que he implementado en el botón imprimir es este código. Validamos que ese label no esté vacío. Si está vacío, se sale del procedimiento. En caso de que no, busca el recibo en la carpeta donde lo guardamos. Recuerden, esta carpeta es donde quedan relacionados los recibos, la carpeta que se llama recibo pagos. Esta es una variable donde vamos a obtener
el nombre del recibo que va a estar en esta variable y con la extensión PDF. La va a buscar en el directorio y va a abrir ese archivo. Eso nos lo muestra nuevamente en PDF. El saldo actual, he modificado para obtener ese saldo actual que tenemos en este campo. Esto lo vamos a obtener cuando consultemos un préstamo. Al final vamos a tener en ese campo, vamos a hacer una simple operación, el dato que vamos a tener en LBL total menos el dato que vamos a obtener en LBL total pagos. Estos campos están, vamos a ubicarlo, el campo se llama LBL total. LBL total es este. LBL total, aquí lo observamos, menos el LBL total pagos, son estos dos. Si observamos, vamos a correr nuevamente. Aquí nos totaliza la columna de las cuotas, que es la suma de cada una de las cuotas, los totales. En este caso nos da un total de 25.017 y en pagos tenemos una sumatoria de 2.200. Si hacemos esta operación, 25.017 menos 2.200, obtenemos un total de 22.817, que es lo que tenemos aquí. De esa forma estamos obteniendo el saldo. Ya no lo estoy obteniendo de la forma anterior. Esto facilita mucho cuando hacemos un cambio de fechas. Si registramos el pago a una fecha anterior a la actual, aquí también vamos a observar esa operación para que obtengamos el saldo correcto. Este importe de pagos es el que se muestra aquí, ya lo teníamos. Ha cambiado un poco porque ahora vamos a observar que tiene el impuesto de los moratorios. Hemos agregado ese dato. Adicionalmente, he agregado esta validación para inhabilitar el combo box. Hasta el capítulo anterior, en este combo box permitíamos escribir. Eso podría causar algún error si en lugar de seleccionar de la lista el dato que se tiene, se escribía algún dato. Ahora ya no permito escribir ni en este campo y tampoco en este campo. Aquí si presionamos cualquier tecla ya no se escribe nada. Eso lo vamos a lograr de la siguiente manera. Al seleccionar este combo box, vamos a buscar una propiedad que se llama Style. Aquí seleccionamos la número 2. Esta es la que nos permite, o más bien no nos permite escribir, ya que combo box se llena cuando seleccionamos el cliente y este lo estamos llenando en el evento initialize de nuestro formulario. Por favor observen todo el código. No me ha sido posible explicar todo para no hacer demasiado largo este capítulo, pero aquí están las columnas que han cambiado, las dimensiones de cada una de las columnas. Aquí observamos el impuesto moratorio y quizá me haya escapado cualquier otro cambio. He tratado de abarcar casi todos. Espero que este capítulo sea interesante para ustedes, ya que estamos abarcando ese concepto que me interesaba que tuviera de poder recibir pagos parciales. Vamos a registrar a una fecha 20 de agosto
el pago del resto de la cuota número uno. Vamos a guardarla. Aquí vamos a corroborar algo. Tenemos un total de 22.776 como saldo y nos está pagando 530. Debe quedar un saldo en nuestro recibo de 22.246. Como podemos observar, lo hace correctamente. Si observan algún detalle, algún error, por favor háganlo saber en los comentarios para poder corregirlo. En estas pruebas que he realizado, ya no he observado ninguna inconsistencia. Todas las que detecté las he corregido, pero no está exento de que queden inconsistencias adicionales. Si podemos observar, la cuota uno aparece ya con estatus pagado y en saldo aparece con cero. Aquí vemos el total de la cuota de 2.730 y el pago de 2.730. Otro detalle que podemos observar es que el texto, en lugar de rojo, ha cambiado a verde. Esto nos indica visualmente que esa cuota ya está pagada y la que está en rojo es la cuota que está vencida. El resto van a conservar su color negro, que es el color por default. Y en la parte inferior vemos el pago de la cuota número uno, que se ha realizado en tres partes, en tres pagos parciales. Vamos a revisar el código que he implementado para estos colores de texto. Desafortunadamente no se puede colorear toda la fila, únicamente el texto, por eso lo he dejado de esta forma para que visualmente el usuario sepa cuál está vencida, cuál está vigente y cuál está pagada. Ese vamos a dar un clic en este combo box. Ese lo vamos a observar donde recorremos, me parece, vamos a ver dónde implementé ese código. Aquí está. Ok. Para colorear el texto en rojo, cuando recorremos todo el list view cuotas, vamos vamos a hacer esta validación. El dato que tenemos en la columna 1 lo vamos a validar con la fecha de pago. Si este estatus, perdón, si esta condición, si esta validación es menor a la fecha de pago, es decir, en ese momento la cuota va a estar vencida. Pero aquí estamos diciendo que si el estatus es vencido, va a entrar en estas condiciones. Y aquí vamos a validar esa fecha. Si la fecha es menor, la fecha que trae nuestro list view, vamos a colorear de rojo. Aquí vemos el color BB Red, que es el color rojo. Y aquí tenemos punto for color, que es el que colorea el texto en cada una de las columnas. Y en la columna, en la primera columna donde tenemos el nombre de la cuota, vamos a ponerla el check habilitado y si pudimos observar, la cuota uno está en, está, se ve más grande el número, pero en realidad está en negritas. Eso es este punto bold que vemos aquí. Lo mismo estamos haciendo para colorearlo en verde cuando su estatus está apagado. Lo único o el único cambio es que aquí estoy manejando un color RGB, porque el color verde que me da este código es un color muy tenue, entonces con esto obtengo un color más oscuro. Para obtener los totales de este list view,
aquí está implementado este código. Aquí observen por favor estos códigos. Es cada vez que pasa en cada uno de los registros va haciendo la suma de la columna correspondiente. Entonces se trata de capital, interés ordinario, impuesto, moratorios, impuesto de moratorio, el total y el total de pagos. Lo mismo estamos haciendo para obtener estos totales. Y esto lo vamos a obtener cuando llenamos este list view pagos. Esto es lo que tenemos en este capítulo. Espero que les guste, que les sea de utilidad. Si siguen el proyecto, voy a compartirles como siempre el archivo para que puedan corroborar con los códigos que ustedes estén implementando. Los espero en los comentarios, ojalá y puedan saludar o hacer alguna sugerencia. Gracias por estar detrás de este proyecto y los espero con un nuevo capítulo.